Muy buenos días, amada iglesia, en esta preciosa mañana. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, con tu familia. Estamos orando, intercediendo por cada uno de ustedes, que la gracia del Señor los siga cubriendo a todo el hogar. Estamos aquí delante de la presencia del Señor en esta mañana, saludándoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que tengan un día glorioso, lleno de bendiciones, lleno de alegría, y que el ángel de Jehová campe alrededor de sus vidas. El libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21, dice la bendita palabra del Señor lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amados hermanos, en el tiempo vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de su ministerio, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a traer la luz a esta tierra. Él vino a traernos la palabra de salvación. Él vino a traer aquel anuncio, el anuncio para poder encontrar la vida eterna, y Él mismo era ese anuncio, el cual Él comenzó a predicar la palabra, y asimismo comenzó a llamar a los que Él quiso, y preparó aquellos 12 discípulos. De ahí las multitudes se comenzaron a integrar una tras otra. Pero cuando comenzamos a ver el proceso, cómo el evangelio comenzó a llegar al corazón de cada ser humano, amados hermanos, esto merece que nosotros busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. El poder orar, el poder meditar, el poder leer la bendita palabra del Señor, porque cuando comenzamos a ver todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció aquí en la tierra, vale la pena. Es aquí donde ahora Jesús comenzó a declararle a sus discípulos que era necesario padecer por el reino de Dios, padecer por la justicia, padecer por todo ser humano sobre la tierra. Y Él mismo dice: es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por muchos de los ancianos y los principales sacerdotes, donde los escribas, fariseos, saduceos, tanto se iban a levantar en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él mismo le está diciendo: es necesario que yo vaya a Jerusalén para que la escritura se cumpla al pie de la letra. Amados hermanos, vemos cómo el Señor tenía tantos enemigos por hablarles, por decirles completamente la verdad, y esto aún era el pueblo de los religiosos. Tanto los fariseos, saduceos, los escribas se levantaron en contra de Él, porque el Señor no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplir la ley. Pero era necesario, porque en Jerusalén iba a tener el Calvario, en Jerusalén iba a ser martirizado, en Jerusalén iba a comenzar todo el proceso de la vía dolorosa. Mientras que vemos que Isaías ya lo había declarado en Isaías 53, donde dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios, abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo lo que Cristo padeció aquí en la tierra, por amor a ti, por amor a mí, por amor a todo el mundo. Por eso aún mismo Juan lo declara: porque de tal manera amó Dios al mundo. Sino que vemos cómo Dios nos dio a su Hijo Jesucristo a venir a hacer el último sacrificio en la tierra. Tanto fue juzgado, fue criticado, fue blasfemado, fue abofeteado. Vemos que le pusieron una corona de espinas. Vemos que le llevaron, le obligaron a llevar aquella cruz, una cruz maldita que solamente los asesinos y la gente que no tenía escrúpulos, la gente mala, eran los únicos que llevaban esa cruz para ser crucificados. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo también llevó esa cruz. Él no cometió pecado, sino que llevó el pecado de cada ser humano sobre sus espaldas. Amados hermanos, por eso es tiempo que nosotros nos sentemos un momento y recapacitemos todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario. Pero todo esto lo hizo por amor a ti, por amor a la humanidad, cuando el mundo estaba muerto en sus delitos y pecados, cuando el mundo se había apartado, porque aún mismo Isaías dice que cada cual se apartó por su propio camino, pero el Señor llevó el pecado de todos. En versículo 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenir, diciéndole: Señor, ten compasión de mí, y en ninguna manera esto te acontezca.
Pero él volviendo le dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Sino que vemos, amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo tenía un destino, tenía un trabajo, tenía un propósito en la tierra, el poder dar su vida en rescate de toda la humanidad. Por eso es que nosotros hoy en día, amados hermanos, tenemos que esforzarnos a predicar el evangelio, a llevar la palabra del Señor al necesitado. Nos van a juzgar, nos van a criticar, nos van a murmurar, pero recuerda que dijo el apóstol Pablo: y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, es autoridad. Así es que a través de esta bendita palabra del Señor te animamos a que sigas compartiendo, a que sigas hacia adelante. No importa los que se levanten, pero recuerda que Cristo te ama y el Señor Jesucristo está contigo. Que Dios te bendiga.